ha habido un pequeño problema, parece, con el grupo que tenía que exponer. Bueno, el viernes, bueno, nos hemos retrasado una semana entonces por esto. Entonces el viernes van a empezar la exposición. Pero lo bueno es de que lo van a hacer en una forma, pues, como hemos estado más o menos planificando, ¿no? La idea es de que desarrollen sus seminarios, siguiendo más o menos los lineamientos para hacer artículos de revisión. Y el producto que sea, pues, sea bueno, ¿no? Si tienen alguna duda, me escriben o le pasan la voz a la delegada nomás. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces lo que nos correspondía respecto a lo que es la parte de antibióticos, ¿no? O antimicrobianos. Entonces, continuamos. Como dijimos en la clase anterior, la actividad de los antimicrobianos tiene que ver con tres elementos, ¿no? El huésped, el microbio y el fármaco. Entonces, cada uno de estos va a tener su propia dinámica que van a incidir en la actividad y también en la evolución del paciente, ¿no? Entonces, en el huésped lo que tenemos es algunas características, ¿no? Primero vamos a ver el estado inmune del paciente, si es que es un paciente que está con una inmunidad disminuida, también va a disminuir su capacidad bactericida, ¿no? Por eso es que los pacientes que están con corticoides, por ejemplo, ¿no? Son susceptibles de cantidad de infecciones y especialmente inician con infecciones micóticas, luego estas se van complicando, las infecciones bacterianas son mucho más severas, mucho más graves. Luego tenemos el tema de las infecciones, por ejemplo, en pacientes con VIH, eso ya inclusive es un capítulo aparte de las infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, ¿qué significa una infección oportunista? Es una infección que se produce por un germen que normalmente no causa enfermedad, pero al tener un huésped que está inmunodeprimido, no tiene capacidad de movilizar su inmunidad innata, su inmunidad celular o su inmunidad humoral, entonces el paciente no va a tener capacidad de respuesta, entonces las infecciones son mucho más severas. Eso es frecuente, ¿no? Ver el estado inmune. Entonces, pacientes oncológicos. Miren, por ejemplo, la capacidad bactericida es importante para algunas áreas, ¿no? Los pacientes oncológicos que presentan lesiones a nivel del perineo, ¿no es cierto? O los pacientes con compromiso inmune, ya sea de desnutrición o por otra causa, a nivel del perineo, es un ejemplo que yo siempre pongo. Entonces, normalmente todo el perineo tiene un nivel de inmunidad asociado a la inmunidad asociada a las mucosas, a los maltes, ¿no? Entonces, cuando se vence o cuando esa inmunidad que es natural, presente, porque es una zona totalmente contaminada, sin embargo, no se dan infecciones frecuentes. Entonces, cuando se da una infección en esa zona, la infección es gravísima. Entonces, más que la presencia de la infección, uno se pregunta y dice, ¿por qué se ha presentado esta infección? Porque los niveles de defensa han sido superados. Ahí tenemos, por ejemplo, las infecciones de Fournier, ¿no? O sea, el síndrome de Fournier, que es una fasciitis necrotizante terrible, o las infecciones perianales, intranales en pacientes con neoplasias, ¿no? Con linfomas, etc. Hay que revisar siempre, hacer una buena evaluación del perineo, del nivel rectal de estos pacientes que tienen inmunodepresión, porque cuando se desencadena una infección es muy difícil de controlar y lo otro es que hay que dar antibiótico terapia amplia. También tiene que ver, por ejemplo, la hemodinamia. Entonces, si la disminución está, la disminución de la perfusión es importante,
Entonces vamos a tener ahí un problema más serio, ¿no? Porque el antibiótico no llega adecuadamente, porque no hay perfusión, pues, o sea, especialmente a nivel de los capilares. ¿En qué pacientes se presentaría este problema? Especialmente en pacientes que tienen arteriosclerosis o tienen un problema, los diabéticos, el mejor ejemplo es el problema de perfusión en los diabéticos. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, la principal complicación a nivel de diabetes es el pie diabético. El pie diabético es una infección severa que es difícil de controlar y generalmente termina con una amputación, ya sea a nivel proximal, ¿no?, o distal, dependiendo pues de cómo está el grado de oclusión a nivel de los vasos pequeños. Entonces, cuando tenemos este problema, por ejemplo, a nivel de la diabetes, vamos a estar ante un cuadro de paciente con disminución de la perfusión y una infección mixta, porque las áreas donde se va a presentar la infección es en los pies, en las áreas lejanas, ¿no?, y poco perfundidas. Entonces, ese es un buen ejemplo, por ejemplo, de pacientes o de personas que tienen disminución en la perfusión y que tienen un compromiso severo. Ahí, por ejemplo, lo que hay que hacer es, muy bien, damos el antibiótico necesario y le damos medicamentos o fármacos que van a ayudar a la perfusión. Entonces, eso más una disminución, o sea, fármacos que disminuyan la migración, ¿no?, leucocitaria, linfocitos para el área de inflamación, pues vamos a tener más o menos una evolución buena. Uno también de las aplicaciones para infecciones severas, en el caso de las celulitis, etcétera, es la aplicación de oxígeno hiperbárico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aplicar oxígeno hiperbárico en una lesión severa, ¿no?, en una fasciitis o en una lesión necrótica, miositis, etcétera, ¿no? Entonces, es ponerles en cámaras hiperbáricas a presión de oxígeno aumentada y vamos a ver cómo hay una resolución importante. Es porque estamos llevando un nivel de oxigenación, pero también estamos mejorando la perfusión con la presión externa, ¿no? O sea, la presión ambiental de oxígeno. Entonces, lo que estaría pues disminuido en este tipo de pacientes. Con eso se logra una buena evolución de los pacientes con infecciones severas a nivel, especialmente de partes blandas, ¿no? Estamos hablando de músculos, tejidos subcutáneos, etc. Entonces tenemos ya dos aspectos importantes. Luego es el lugar de la infección. ¿Dónde se presenta la infección?, ¿no? Entonces puede ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel que se llama renal, pulmonar, etc. Entonces, el tema del lugar de la infección, ¿por qué es importante? Porque, primero, vamos a ver si es que qué grado de penetración tiene el antimicrobiano que estamos dando, o si es una zona de excreción, o si es una zona que tenga una barrera para la penetración de sustancias. El mejor ejemplo de las barreras son la barrera hematoencefálica, la barrera a nivel de las gónadas, a nivel de los cartílagos, ¿no es cierto? Hay varios tipos de barreras. Entonces, pero la más conocida es a nivel de la barrera hematoencefálica y la ocular. Entonces, vamos a tener un problema serio para la penetración de muchos antimicrobianos, bueno, y muchas sustancias también. Pero la barrera hematoencefálica, como el mejor ejemplo, ¿cuál es la función que tiene? Es controlar el paso de sustancias que tengan un peso molecular un poco más alto. Entonces, los antimicrobianos que tengan un peso molecular alto no van a poder pasar fácilmente la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que vamos a tener es un problema de retención o de no actividad. A ver, el mejor ejemplo a nivel antimicrobiano para la barrera hematoencefálica son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos no tienen una buena penetración a nivel cerebral, a nivel meningio. Entonces, las meningitis, por ejemplo, tuberculosas, son difíciles, solamente tenemos la estreptomicina.
Pero lo que se ha descubierto es de que muchos de los aminoglucósidos, si bien en una barrera, ¿qué se llama? Una barrera hematoencefálica normal no penetran, pero cuando se inflaman, y se inflaman pues en las infecciones, sí penetran. Ese es un dato bien interesante, o sea, cierto nivel de penetración. Y por ejemplo, la estreptomicina o la micacina, ¿no?, que se usan para problemas tipo de tuberculosis, sistema nervioso central, penetran cuando el grado de inflamación está por encima del 30%. Entonces, y con eso es suficiente, o sea, son antibióticos tan potentes, es suficiente para controlar una gran cantidad de micobacterias. Lo mismo sucede en la orina, o sea, hay medicamentos que se excretan principalmente a nivel renal, estamos hablando de las quinolonas, ¿no? Entonces, si vamos a tener mayor concentración del medicamento, su metabolito a nivel renal, entonces es importante, por ejemplo, usar eso. Y no así, por ejemplo, las quinolonas de segunda generación no se excretan o no se concentran a nivel tracto respiratorio alto. Las de segunda generación, estamos hablando, las de tercera generación sí son las quinolonas respiratorias. Entonces, es un contrasentido usar, por ejemplo, ciprofloxacino en faringitis. No tiene razón, no tiene pues concentración y no va a llegar, ¿no? Entonces, miren, el tema del lugar de infección es importante, ¿no? A nivel de piel, por ejemplo, las tetraciclinas tienen una excreción muy importante y tienen también un grado de toxicidad importante si se ponen al sol, pero tienen muy buena acción, ¿no? Entonces, tenemos que el lugar de infección es importante para ver cómo es la dinámica de la infección. También vamos a ver si el paciente tiene alguna enfermedad subyacente, o sea, si el paciente sufre de alguna enfermedad, y eso va a hacer que el manejo de los antimicrobianos sea difícil, ¿no? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal aguda, pacientes hepatópatas, alérgicos, que tengan determinado tipo de coagulopatía, etcétera, vamos a tener un problema serio pues, para manejar. Pero, por ejemplo, hay muchos medicamentos antimicrobianos que van a tener toxicidad renal de acuerdo a la concentración dependiente. Entonces, estos pacientes van a tener que ser manejados con dosis de antibióticos que se van a tener que ajustar de acuerdo a la función renal. Entonces, hay antibióticos, casi gran parte de antibióticos, cuando la concentración renal es menor de 10%, o sea, el índice de filtración glomerular o el clearance de creatinina es menor del 10%, entonces lo que vamos a tener ahí es que ajustar las dosis, ¿no? Otro tema es también que depende un poco del huésped, de dónde ha adquirido la enfermedad del huésped, dónde ha adquirido la infección. Si es dentro de un establecimiento de salud, ¿no es cierto? Entonces, le llamábamos antes infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, ¿no? Pero ahora ya se determina o se denominan infecciones asociadas a la atención de salud. Creo que hay un seminario respecto a esto. Entonces, de acuerdo a la presencia de las infecciones que puedan haber tenido, o dónde pueden haber adquirido, si es a nivel comunitario, si es a nivel de una entidad prestadora de salud, entonces también es el enfoque que se tiene que dar al antimicrobiano. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo es que las condiciones del huésped van a alterar el curso de la infección. Respecto al germen, o sea, ya sea bacteria, virus, parásitos. Bueno, respecto al germen, entonces lo que vamos a ver es el patrón de sensibilidad, ¿no? Entonces, el patrón de sensibilidad hay que ver si el germen es sensible, en qué grado, ¿no? Al antimicrobiano que le estamos dando. Si es, por ejemplo, si es sensible, ¿en qué nivel también? Intermedio, en nivel de sensibilidad alto, o hay resistencia también intermedia. Entonces, eso nos va a dar el antibiograma. Creo que por ahí tenemos en la parte, tenemos vamos a referirnos a cómo se realizan estos procedimientos, que son
sencillos, ¿no? Es básicamente topar al germen con el antibiótico y ver en qué grado de dosis, o sea, concentraciones inhibitorias mínimas tienen, ¿no? Entonces, eso nos va a dar el grado de sensibilidad. Entonces, vamos a decir si es sensible a un antibiótico, o es resistente, o es intermedio, respecto a lo que es el antibiograma. Ese es un punto. Ahora, el antibiograma puede ser dado pues, a nivel de cultivo, de siembra en medios sólidos o medios líquidos, o como por ejemplo, vamos a ver ya ahora ya se están haciendo antibiogramas que se llama a nivel de placas nomás, ¿no? De placas. Y el crecimiento es muy rápido y la lectura también son muy rápidas, especialmente en tuberculosis. El otro tema que nos interesa es cuál es el patrón microbiológico. ¿Qué significa esto? O sea, en un área, ya sea un área de hospitalización, etcétera, o en un área de consultorio externo. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el germen que está predominando? Porque, por ejemplo, en un hospital no es igual la presencia de gérmenes a nivel de sala de operaciones, de cuidados intensivos o de consulta externa, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de infección también que se va a dar es diferente en cada uno de los casos. Entonces, eso se obtiene por los mapeos que se hacen regularmente por los comités de infecciones de diferentes áreas del hospital. Si bien eso de estar haciendo cultivos, por ejemplo, de los objetos inanimados, sean paredes, o también, por ejemplo, lavatorios, etcétera, ya no es tan importante como hace unos años, porque ahora lo que se busca es en el personal de salud ver qué tipo de gérmenes están portando, ¿no? Sin embargo, eso ya es otro tipo de enfoque. Si, por ejemplo, en un servicio de neonatología se le hace el cultivo de estafilococo a todo el personal que está manejando los neonatos, entonces se ve presencia de estafilococo coagulasa positivo, 30, 40%, y dicen, ya, este es un grado de sensibilidad. Si se cultiva, probablemente sean estafilococos resistentes, ¿no? Entonces, es lo que más ahora se está manejando, más que están cultivando, pues, muestras de las paredes, de los techos. Entonces, el patrón de sensibilidad, importante. El tipo de microorganismo. Entonces, es diferente que hemos visto en la primera clase, cuál es la patogenicidad en gérmenes gram positivos, gram negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que van a desarrollar por la presencia, ¿no?, del lipopolisacárido? También si los gérmenes son extracelulares o intracelulares. Es importante, ¿por qué? Porque al tener gérmenes intracelulares, el tipo de antimicrobiano que vamos a usar tiene que ser diferente. Entonces, desde ahora ya vamos diciendo, o sea, la actividad de los antimicrobianos, o sea, una forma de división es la acción en gérmenes que están dentro de la célula y la acción que está a nivel del espacio extracelular. ¿Por qué? Porque las formas jóvenes generalmente están en la parte extracelular y son más sensibles a dosis altas de antibióticos que los gérmenes intracelulares, que tienen a veces, como vimos en uno de los cuadritos, en una de las diapositivas, vimos, por ejemplo, cómo es que las bacterias se meten dentro del lisosoma, del fagosoma y evaden, por ejemplo, la acción de los antibióticos, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de los gram positivos y los gram negativos, y lo mismo se podría aplicar a los anaerobios. Entonces, cada
tipo de germen tiene un tipo de enfoque diferente, ¿no? Para poder controlar. Y ahora vemos a cómo se van a movilizar, cómo va a ser cómo es que actúan los fármacos. Entonces, acá tenemos dos cosas muy importantes. Entonces, bueno, primero, bueno, al final de eso vamos a ver. Primero vamos a ver el espectro que tiene el antimicrobiano. Lotito, buenas tardes. ¿Aló? Lotito, disculpe, se olvidó grabar la clase, doctor. Ah, no estoy grabando, la grabaré pues ahorita. Ya, a ver, vamos a poner en grabación. A ver, qué bueno que me haga recordar, ¿ah? Voy a decir que después... En serio. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Ya está grabando, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como no estamos avanzando, no es mucho, digamos, no hay mayor problema. Entonces, otro de los problemas que dijimos, otro de los enfoques es ver el espectro, ¿no? O sea, es que el antibiótico, ¿qué tipo de cobertura tiene? Entonces, ahí es donde, bueno, esto ya lo vamos a desarrollar un poco más al detalle cuando hablemos de tipos de antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces, la acción, si es que es bactericida o bacteriostático, esto es interesante, estos conceptos también un poco se están actualizando, ¿no? Antes se decía que, bueno, bactericida es la sustancia que va a destruir al germen en ese momento, ¿no? Y bacteriostático es la que va a impedir que se multiplique. Entonces se definían, pues, cuáles eran bactericidas, cuáles eran bacteriostáticos, pero al final se vio que eso es importante, pero de acuerdo a la concentración en el área o a nivel plasmático, los antimicrobianos pueden actuar o comportarse como bactericidas o bacteriostáticos. Pero bueno, pues, todavía mantenemos esa definición. También si su acción es intracelular, extracelular, eso ya conversamos. Pero lo que vamos a sacar de esta diapositiva, y es interesante, pues más importante, son que es la farmacocinética y la farmacodinamia del fármaco, del antimicrobiano. Entonces, eso tenemos que conocer. La farmacocinética nos va a hablar de cómo se mueve el antimicrobiano dentro del organismo. Entonces vamos a ver cuál es la disponibilidad o la biodisponibilidad, cuál es la mejor vía de acción del antimicrobiano, si es por vía oral, por vía parenteral. Entonces, cuando hablamos de vías parenterales es la vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, ¿no? Intratecal, etc. Entonces, ¿cuál es la mejor vía? Por ejemplo, si tenemos un paciente con citomegalovirus a nivel ocular, entonces todas las vías son casi nulas, sea por vía endovenosa, por vía oral, etcétera. Entonces lo que se hace es hacer instilaciones intraoculares, por ejemplo, de ganciclovir, ¿no? Y eso es, o colocando reservas, ¿no? O sea, pool de antibiótico o de antimicrobiano dentro del humor vítreo. Entonces, así se hacen varias infecciones. Entonces, eso es importante porque está relacionado ahí las características del huésped, las características del germen y del fármaco. Entonces, también vamos a ver qué grado de antibiótico o de antimicrobiano está ligado a las proteínas. Porque miren, los antibióticos o antimicrobianos que más se ligan a las proteínas son los que van a tener más tiempo de permanencia. Los que tienen poca ligazón a proteínas van a ser metabolizados más rápidamente. Y su acción es más inmediata. Entonces, a veces es mejor, ¿no es cierto? Cuando tenemos infecciones agudas, por ejemplo. También cómo se distribuyen a nivel del organismo, si es que su distribución es
central, o periférica, ¿no? Por donde se metaboliza, ya hemos hablado, y también la eliminación. Entonces, eso es la farmacocinética. ¿Cómo es que se mueven los fármacos, ¿ya?, dentro del organismo? El otro tema que es más microbiológico es la farmacodinamia, o sea, cómo es el efecto del antimicrobiano sobre el germen. Ahí tenemos dos cosas importantes. O sea, para eso es importante conocer la concentración. ¿Cuál es la concentración inhibitoria mínima?, ¿no? Entonces tenemos que el 50%, ya hemos hablado un poco de esto en la clase anterior, que es similar, ¿no? Entonces, la concentración que va a inhibir el crecimiento del 50% de los gérmenes, la mínima. Entonces, pero esa concentración inhibitoria mínima puede ser dependiente de la cantidad de antibióticos que se tenga en medio, o puede ser dependiente también del tiempo en que se tiene el antibiótico en el medio. Entonces, hay dos cosas aquí importantes: concentración dependiente y tiempo dependiente. Tenemos también otras valoraciones, como son los efectos antibióticos, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esas son o sea, la farmacocinética y la farmacodinámica. Muy bien. Lo mismo que estamos solamente demarcables, o sea, los factores microbianos, factores de huésped, factores del fármaco, ¿no? Ya, este cuadrito es el que seguramente lo van a tener que ir revisando cada tiempo. Hay varios cuadros de este tipo, pero este es un poco más didáctico. Entonces, son los diferentes sitios donde actúan los antibióticos a nivel de las bacterias. Entonces, esto sí es importante aprender porque siempre vamos preguntando, ¿ya? No, tenemos acá, por ejemplo, antibióticos, estas son las familias, ¿y dónde actúan? En la síntesis de la pared celular, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una familia muy importante que son los beta-lactámicos, que agrupan casi el 40-50% de todos los antibióticos, de las penicilinas y sus derivados, la cicloserina, que es la citracina, y glucopéptidos. Entonces, esos van a inhibir la síntesis de la pared celular. Entonces, al tener esto así, nosotros vemos que si la célula animal no tiene pared celular, entonces son los que más o menos tenían mayor rango de seguridad, ¿no? O sea, su actividad está centrada y no va a tener mucho más problema en producir toxicidad, a diferencia de los otros que van a trabajar o van a actuar a nivel de procesos más o menos similares que las células animales, y eso nos va a poner en problemas principalmente de toxicidad. El otro grupo importante es los que van a actuar a nivel de la replicación del ADN, o que actúan a nivel principalmente de los mecanismos del material genético. Entonces ahí tenemos las quinolonas a través del ADN girasa, que van a actuar en el ADN viral, ¿no? O los nitroimidazoles también, ¿no es cierto? Y a nivel de la ARN polimerasa, las rifampicinas o las rifamicinas. Entonces, acá tenemos unas familias, las quinolonas son las más grandes, ¿no? Entonces, que van a actuar a nivel del material genético. A nivel de la síntesis del ácido fólico, entonces, esto es lo más común, ¿no? Que, bueno, hemos hablado ya de las sulfonas, de las sulfonamidas, que van a actuar en el metabolismo del PABA, hacia el ácido folínico. Entonces, van a inhibir estas vías. Esto es importante, ¿no? Igual que las polimixinas, bueno, no, las polimixinas en la membrana celular, lo del metabolismo del ácido fólico. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, si nosotros los damos por largo plazo, entonces requerimos suplementar el ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tener ahí problemas de toxicidad a nivel del huésped? Tenemos otro grupo importante que va a actuar sobre una síntesis de proteínas, sobre los ribosomas. Entonces, ahí hay un grupo grande, ¿no? Ya hemos hablado cómo es las características de los ribosomas a nivel de las bacterias y la diferencia que hay con los ribosomas humanos.
Entonces, a nivel de la síntesis de proteínas tenemos a los aminoglucósidos, macrólidos, las lincosaminas, tretogaminas, los fenicoles, las tetraciclinas, la ampilosina. Muy bien, entramos entonces ahora a ver las familias. Los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Entonces hemos dicho que son principalmente actúan sobre la pared, se comportan como bactericidas, pero ya hemos dicho, eso depende mucho a veces de la concentración. Entonces, en la pared celular se van a unir a las proteínas fijadoras de penicilina, o los famosos PBPs, proteínas fijadoras de penicilina, ¿no es cierto? Entonces, estas enzimas van a hacer enlaces, ¿no? Entre el peptolicano en la pared del gran positivo principalmente, y de tal forma que esto va a inhibir o va a destruir el peptolicano. Entonces, la clasificación de los beta-lactámicos, yo he tratado de hacer una clasificación mucho más pragmática, ¿no? Hay varias clasificaciones, pero se da entre las penicilinas, ¿no? Entonces, acá están todas las penicilinas, menos las penicilinas resistentes. Entonces, la penicillinasa es básicamente una enzima que va a hidrolizar a la beta-lactamasa, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos con todas las penicilinas, menos las que tiene la penicillinasa, que son penicilinas resistentes. No, otra vez decía, no hablamos mucho de la penicilina, la hemos un poco sepultado, ¿no? Pero tiene indicaciones muy claras y nos saca de mucho problema. Entonces, la penicilina es uno de los primeros antibióticos que deben usarse dentro de en consideración contra los anaerobios. Eso no se olvide. Hay pocos anaerobios que se escapan a la penicilina. Entonces, a veces nosotros estamos tratando pacientes que tienen infecciones mixtas, infecciones que han sido generadas en la cavidad abdominal y nos vemos ante un cuadro bien complicado y estamos usando antibióticos muy fuertes, ¿no? Muy potentes. Entonces acá tenemos que ver que las penicilinas se deberían usar. Pero ¿en qué casos son de primera elección? O sea, en la sífilis, por ejemplo. Siempre decimos, bueno, usen penicilina o usen, si es que son alérgicos, ya usen macrólido. Siempre el macrólido va a estar detrás de las penicilinas que pueden producir alergia. Es muy poco la alergia a la penicilina. Nosotros le tenemos mucho miedo. Leptospirosis, mira, para nosotros es un problema muy serio la leptospira. Leptospira es una enfermedad que se transmite por la piel en aguas húmedas, en climas tropicales. Entonces tenemos mucho paciente que viene de las zonas tropicales o los valles interandinos con cuadros de fiebre, icteromorrágicos, ¿no? Entonces, y que pueden ser fatales. Entonces, cuando se hace un examen, bueno, usa la leptospira. Entonces, está en la orina, pues, de los roedores, de los perros, etc., ¿no? Una indicación para esto, penicilina. Mira, aquí hay dos grupos de estreptococos que los vamos a volver a ver cuando hagamos la tercera unidad. Y como productores de cuadros muy severos, ¿no? Especialmente a nivel de lesiones sistémicas como de tipo neumónico, de tipo infección de tejido muscular, ¿no? Entonces son los estreptococos del grupo A y B. Por tanto, las actinomicosis, o sea, cuando hagamos actinomicosis vamos a ver entre los actinomicetos y los eomicetos. Entonces, especialmente en los eomicetos, el Actinomyces israelí es altamente sensible a la penicilina. Son en los eomicetos. En los actinomicetos a veces se juntan lo que son unas familias grandes de hongos, ¿no? Entonces, eso tiene otro tipo de manejo. También no se olviden que se debería usar, aunque ahora ya un poco está desplazada la penicilina G, digamos, en infecciones orales y periodontales. Porque, como hemos dicho, su acción más importante es a nivel de los anaerobios. Entonces, vamos a ver que en las lesiones
ontológicas, los anaerobios son la principal causa más severa. En meningococcemia o meningitis por meningococo, penicilina. Endocarditis, vamos a hablar de fiebre reumática. En las infecciones severas o mionecrosis por clostridio, si bien clostridium antes era mucho más frecuente, ahora ya comenzó un poco a disminuir su incidencia, pero lo vemos con cierta regularidad, ¿no? En el antrax o el carbunco, la mordedura de rata, etcétera, en el pasturela. Pues tiene sus indicaciones claras. Cuando en ese tiempo se veía que penicilina tenía un espectro limitado, básicamente eran positivos, algunos anaerobios, entonces dejaban una gran cantidad de espacio de gérmenes sin cobertura, especialmente gran negativos. Entonces se comienzan a hablar de las penicilinas de espectro extendido, entonces, o de espectro ampliado. Entonces, donde ya se tocaba o se comenzaba a manejar algunos cuadros producidos por gérmenes gram negativos. Entonces, ahí es donde comienzan a salir la amoxicilina y la ampicilina. Entonces, cuando vemos el manejo de amoxicilina y ampicilina, comienza a ser un boom. Y miren, ¿dónde se comienza a manejar bastante esto? En las lesiones urinarias y también gastrointestinales. Pero rápidamente salen los que se llaman las beta-lactamasas y comienzan a inhibir, digamos, la amoxicilina. En 10 años, bueno, el 90% de infecciones urinarias que eran sensibles, el 90% a ampicilina o amoxicilina, se vuelven resistentes. Entonces, es uno de los mayores problemas. Hablando de resistencia, por ejemplo, escuchaba ayer o leía que cuando se preguntaba sobre si el coronavirus es el principal problema, entonces dicen, no, este es un problema de repente que es solamente localizado, ¿no? El principal problema para nosotros como profesionales y también como van a ser la resistencia a los antibióticos. Entonces, si uno comienza a ver en bloque, ¿no?, la cantidad de pacientes que fallecen por resistencia a antibióticos, altísima anualmente y está creciendo. Entonces, para el año 2050 se dice que el principal problema que vamos a tener de tipo de infección va a ser resistencia antimicrobiana. Y eso no es solamente no estamos hablando solamente de bacterias, estamos hablando en general. Bueno, entonces se ve que una forma muy interesante de que esta actividad continúe es la combinación con inhibidores de la beta-lactamasa. Y ahí tenemos hasta 3 inhibidores que se usan regularmente. Tenemos el acetobactam, pues el bactam. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, que con esto se soluciona mucho de ese problema de la resistencia por beta-lactamasa a amoxicilina y penicilina, y amoxicilina y penicilina. Entonces, se hacen esas combinaciones. Las combinaciones más exitosas son de amoxicilina ácido clavulánico, de tal forma que esta combinación nos cubre muy bien algunas infecciones, ¿no? Por ejemplo, las infecciones del tracto respiratorio alto. Ahora todo el mundo lo usa, ¿no? Eso me está bien en cierta parte, ¿no? Porque estábamos generando mucha resistencia usando algunos antibióticos muy potentes para infecciones no tan severas, especialmente a nivel de tracto respiratorio. Estamos hablando de las faringitis, de las otitis, de las nefritis. Eso lo vamos a ver cuando hagamos los protocolos. Entonces, por ejemplo, en otitis media, en infecciones por hemófilos, ¿no? Listeria. Pero tenemos acá una asociación que al principio salió con mucha fuerza, pero últimamente le están un poco reservando para algunas infecciones, que es la asociación de ampicilina más sulbactam. Lo que se ha visto que, por ejemplo, es muy efectivo
ante un germen que está siendo emergente, que es muy complicado a nivel hospitalario, es el Acinetobacter baumannii. Entonces, el Acinetobacter es sensible, o sea, dentro de todos los antibióticos, a pocos antibióticos, ¿no? Pues ya viene con un grado de nivel de resistencia, pero el sulbactam más la ampicilina es un buen resultado. También el listeria, ¿no? Entonces, ustedes saben, vamos a ver cómo que la listeriosis es un problema de neumonía, de meningitis especialmente, y de sepsis, especialmente en niños o en ancianos, entonces también se usa bien. Y las infecciones por urinaria, ¿no? Esa es la parte de las penicilinas resistentes. Entonces, estafilococo principalmente es un germen que tiene una capacidad de mutación y de generar resistencia muy alta. Entonces, su forma de generar resistencia es a las pencilinasas, ¿no? A las penicilinas a través de las pencilinasas. Entonces, se generó dentro de los beta-lactámicos este grupo de antibióticos que son las pencilinasas resistentes. Entonces, de tal forma que las pencilinasas que generaban especialmente el estafilococo se podían controlar. Y es que las pencilinasas podían ser controladas con la cloxacilina, o oxacilina, o dicloxacilina, que es el mismo compuesto, solamente que cambia de nombre por la vía de administración. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la indicación para diferentes patologías producidas por estafilococo aureus. Por ejemplo, los abscesos, ya, hay que dar oxa, cloxa, dicloxa. La dicloxa es muy usada, muy altamente usada, especialmente en pediatría, ¿no? Entonces, el problema con este grupo de antibióticos es de que comienza a tener resistencia rápidamente. No tan rápido, ¿no? Después de casi 15 años comienza a tener resistencia que se generaliza. Pero a nivel hospitalario, básicamente. Entonces, estos gérmenes comienzan a desarrollar comienzan a desarrollar resistencia a algunos fármacos y a otro betalactámico, que es la meticilina. La meticilina se vuelve un problema para poder identificar a los estafilococos sensibles. Entonces, meticilina no usamos casi en la práctica, pero por eso. ¿Y por qué lo ponen como el patrón para la resistencia? Es más que todo un trabajo de tipo laboratorial, microbiológico. Entonces, se ve que los gérmenes meticilinos resistentes, ¿no?, son intrínsecamente resistentes a las penicilinas. Entonces, si nosotros hacemos un cultivo y vemos un estafilococo meticilino resistente, ¿no es cierto? Ese ya todo este grupo de las penicilinas resistentes ya no le van a hacer efecto. Entonces tenemos que usar antibióticos que ya son para los estafilococos meticilinos resistentes. Entonces, dentro de esos antibióticos, bueno, esto vamos a volver a estos meticilinos resistentes en un momento, pero también se va ampliando los espectros de los betalactámicos, ¿no? Entonces, uno de los otros problemas que se tienen en todos los establecimientos son las pseudomonas. Pseudomonas, ustedes saben que es un gran negativo, bacilo gran negativo de infección intrahospitalaria casi exclusivamente, y que produce cuadros muy severos. Su capacidad de mutación también es muy importante. Entonces, si bien se tenían otras familias antipseudomonales, también los betalactámicos comienzan a desarrollar, ¿no es cierto?, compuestos que sí tienen una buena actividad antipseudomonal. Entonces, dentro de esto se amplía el espectro de la ampicilina
a otros gram negativos, ¿no? Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Providencia, pero principalmente Pseudomonas, ¿no? Se usa, o sea, compuestos en combinación con inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces tenemos, por ejemplo, ya hemos hablado de estos para el estafilococo, con inhibidores de la beta-lactamasa. Acá también se usa, por ejemplo, esta asociación, ticarcilina más clavulánico. Pero el más no famoso, el más usado últimamente, que tiene muy buen espectro, es la piperacilina tazobactam. Entonces lo estamos usando en pacientes críticamente enfermos. Pipetazo, le llaman, piperacilina tazobactam por Pseudomonas. Aunque también en el último brote de Klebsiella hemos usado esto, ¿no? Entonces, también se ha visto que estas asociaciones pueden ser efectivas frente a estafilococos, methicilinos sensibles y anaerobios. Entonces, lo usamos. Pero cuando preferimos darlo cuando tenemos gram negativos específicos. ¿Se acuerdan que dijimos de que no hay que estar dando bombazos, ¿no? Mejor es a través del antibiograma, o sea, poder seleccionar, es lo ideal. Pero si no, hay que ver la flora, que está ya reportado ahí, nos dice qué tipo de germen más o menos está predominando. Si no, vamos a tener haciendo resistencia rápidamente también a estos antibióticos, como se están dando ya en los hospitales de Lima, ¿no? Ahí acabamos con los beta-lactámicos. Ahora vamos a entrar a las cefalosporinas, que son otro familia de beta-lactámicos. Entonces nos acabamos con los derivados de la penicilina, que son las cefalosporinas. Cuando se comenzó a trabajar sobre el tema de las cefalosporinas, que son beta-lactámicos, es porque se quería incluir, primero, se quería disminuir la toxicidad que se producía especialmente con la penicilina G, ¿no? Entonces, y segundo, que se quería mejorar la tolerancia y también mejorar el espectro, ¿no? Hacia los estafilococos metilinos sensibles. Entonces ahí tenemos que el espectro de las de primera generación incluye los metilinos sensibles, a los streptococos y la mayor parte de los E. coli, Klebsiella y Proteus. Miren, E. coli, Klebsiella y Proteus ya son gram negativos. Las cefalosporinas principalmente trabajan con los gram positivos, ya incluyen algunos gram negativos, ¿no es cierto?, de primera generación, y van a ver que esto va evolucionando de acuerdo al tiempo y se abarcan más hacia algunos gram negativos que hacen infecciones severas. Entonces, las cefalosporinas salen con muy buena expectativa, especialmente por su grado de toxicidad muy bajo, y se maneja para infecciones urinarias. En los de segunda generación hay algunas divisiones en cefalosporinas, ¿no? Por el sitio, o sea, la forma de administración, vía oral, vía endovenosa, etc. Y algunas combinaciones que se pueden confundir con las cefalosporinas de tercera generación. Las más conocidas en las cefalosporinas parenterales de segunda generación, cefuroxima, cefoxitima y cefotetamo. Los que se siguen usando. Miren, estas drogas, especialmente las de segunda generación por vía oral, que tienen el mismo espectro casi, ¿no?, que va a incluir más gram negativos, etcétera, nos sirven mucho. Son drogas bien nobles. No le están dando mucha importancia últimamente, porque nos estamos yendo hacia antibióticos más potentes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que, porque su toxicidad baja, lo pueden dar por largos tiempos y tiene buena cobertura, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la cefixime, la cefuroxima, entonces, estas drogas, por ejemplo, en los pacientes mayores o ancianos lo toleran muy bien, ¿no? Entonces, acá tenemos que, por ejemplo, aquellos pacientes que hacen exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de POC, entonces a veces es difícil de manejar y con esto controlamos bien. También a nivel de otitis media, sinusitis.
Yo siempre un poco lo comparo a cefalosporina de segunda generación con el amoxicilina clavulánico. Pero su tolerancia es mucho mejor, la hepatotoxicidad es bajísima respecto a lo que es la amoxicilina clavulánico, porque no tiene el sulfatán, perdón, el sulfatán, digo así, ¿no? El clavulanato, que es hepatotóxico, ¿no? Entonces, cefalosporina de segunda generación, por violar son números. Luego pasamos a las cefalosporinas de tercera generación. Casi todas son parenterales. Entonces, acá tenemos a la cefotaxima, ceftriaxona, que en un momento dado le llamaron doctor ceftriaxona, porque todo el mundo le da ceftriaxona a todo. Ceftazidime, que es la droga que ahora nos estamos manejando bastante, cefepime también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con este grupo? Este grupo es interesante. Si bien hay diferencia entre cada uno de ellos, hay que señalarlo bien. Entonces, va más o menos en esta evolución, van mejorando su espectro en los bacilos entéricos, los gram negativos. Tenemos acá un tema de disminuye un poco su actividad ante gram positivos, entonces yo no le daría, por ejemplo, ceftriaxona a pacientes con celulitis, a no ser que le acompañe de otro medicamento, ¿no? Estamos hablando de cuadros un poco más severos. Pero tienen buena penetración a nivel de tejido, su nivel de toxicidad es bajo. O sea, son drogas bien interesantes, o sea, tienen rangos de toxicidad bajo, tienen buena penetración a nivel de los tejidos, ¿no es cierto? Pero hay que saber usarlas, ¿no? O sea, respecto a la dosificación. Y lo más interesante, tanto ceftriaxona como ceftazidime han demostrado que tienen efecto postantibiótico. Después vamos a hablar qué es esto del efecto postantibiótico. O sea, nos van a disminuir la frecuencia de las dosis, ¿no? Entonces tenemos que se puede manejar. Y eso también nos va a disminuir el daño renal. Si bien es bajo, pero se menciona siempre como un posible problema cuando se dan drogas como la ceftriaxona y el ceftazidime. Nos tenemos, por ejemplo, que de acuerdo un poco a la evolución, el ceftazidime tiene poca actividad antiestafilocócica, pero tiene una gran actividad con pseudomonas, igual que el cefepime. Pero el ceftazidime nos abarca muy bien a nivel respiratorio, a nivel sistema nervioso central, etc. A diferencia del cefepime, que tiene algún problema más que todo a nivel de tipo de piel, ¿no? O de tipo de infección de partes blandas. Entonces, ceftazidime, si tenemos cuidado, o si estamos sospechando de pseudomonas o de algún gran negativo, ya sea Klebsiella, Proteus, etcétera, en pacientes comprometidos. Por eso que el ceftazidime, si bien se usa, pero se usa con indicaciones de los comités de infecciones, ¿ya? Entonces, en el caso de cefepime, como dijimos, si bien tiene una buena acción a nivel de los gram positivos, como el Staphylococcus mensilina y Enterobacter, pero depende también de su distribución de la farmacocinética, ¿no? Ceftriaxona, bueno, ceftriaxona lo usamos en todos. O sea, para nosotros es un medicamento que nos va a solucionar mucho problema, especialmente en infecciones del sistema nervioso central, como son las meningitis. En meningitis, la ceftriaxona es la indicación, por la primera indicación, los gramos cada 12 horas. Otra familia importante son los carbapenems. Y tenemos que los imipenem, meropenem, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una cosa bien interesante, ¿no? Salió también como el boom, lo del meropenem, el imipenem. Hasta ahora se manejan, claro, son drogas muy fuertes, muy potentes. Entonces, tienen un más amplio espectro. Pero hay algunos gérmenes que se nos escapan. Entonces, estafilococo, metilino resistente, ¿no? Enterococo faecio. Entonces, estos gérmenes hacen que nosotros no podamos manejar solamente el carbapenem cuando tenemos sospecha de una infección severa con estafilococo o infecciones mixtas donde esté participando estafilococo. Entonces, la asociación con un antiestafilocócico potente, que a veces nosotros decimos es estafilocócico potente, pero más estamos pensando en el grado de resistencia que puede tener ese estafilococo.
Entonces, no es tanto así. Hay que saber combinar una especie de actividad. Entonces, pero tiene muy buena actividad frente a Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En infección respiratoria. Entonces, nosotros usamos bastante el imipenem, pero el imipenem tiene efectos colaterales un poco fastidiosos, especialmente a nivel de toxicidad, ¿no? Entonces, hay que estar previniendo de que el paciente no nos haga síndromes a nivel de rash, a nivel de renales, etcétera, ¿no? Entonces, el meropenem sí se tolera mejor, no tiene muchos efectos colaterales y se puede ajustar bien las dosis cuando hay pacientes de tipo nefrópatas. Entonces, esto, ahora ya estamos casi usando permanentemente o frecuentemente meropenem sobre el imipenem. Astronam, bueno, es un efecto similar a la cetacidime. Preferimos usar cetacidime porque Astronam sus costos también son muy elevados. También es un muy pseudomonal. En caso de que nos digan que el antibiograma es resistente a cetacidime, tenemos que usar Astronam, ¿no? Una de las ventajas de Astronam es de que no nos va a producir disbacteriosis. ¿Qué significa? Que eliminamos a los gérmenes a nivel del tracto gastrointestinal, a la biota normal, y vamos a tener pacientes que van a empezar a desarrollar diarreas, y eso puede ser un problema serio cuando tenemos la presencia de Clostridium difficile. Bueno, hasta acá hemos llegado con la parte de betalactámicos. Vean que la cosa es rápida, la revisión es rápida. Vamos a hacer la siguiente, ya vamos a entrar con los glucopéptidos, etcétera, y acabamos con la parte de antibióticos porque tenemos que tratar antivirales, etcétera, lo que es otro tema también grande. Miren, yo creo que ya hemos acabado, ya nos falta mucho. El día viernes, por favor, ya el grupo que va a presentar a las 5 de la tarde. Yo les voy a mandar el link un poco antes para que podamos coordinar. Bueno, muchachos, hasta el día viernes. Doctor, buenas tardes. ¿Las diapositivas podría subirlo al aula virtual o pasármelas? ¿El día viernes? No, las diapositivas, digo, doctor. Subirlo al aula. Está grabado, pues. Solamente hemos pasado 1 o 2 diapositivas previas que no se han pasado. Están repetidas. Ya, pero si necesitan para los exámenes, me dicen nomás, pues. Ya, muchachos, entonces el día viernes nos estamos viendo. Está bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor.